Ok, buenas tardes. Para empezar, ¿qué es el porfiriato? Bueno, déjame presentarme, mi nombre y cargo. Soy el maestro Emanuel Robles Mellín, coordinador del Archivo Histórico de Tijuana, aquí del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Bueno, el porfiriato es un periodo de la historia de México que se va desde la toma de Porfirio Díaz Mori, después de la rebelión de la Noya Tustepec en diciembre de 1876, y termina después de los tratados de Ciudad Juárez en mayo de 1910. Este periodo, donde estuvo gobernado por Porfirio Díaz, exceptuando el periodo de 1880-1875, al cual estuvo su compadre Manuel González, se conoce como el porfiriato. Oye, muchas gracias. Y también una duda. ¿En qué municipio o estado de la Baja California, no, perdón, municipio de Baja California, se presentó primero el porfiriato? O sea, como las... Bueno, deja de rezar cómo estaba la Baja California en aquella época. En aquella época no había municipios. De hecho, durante el porfiriato, inicios del porfiriato, la Baja California estaba dividida en dos partidos, que fueron tres partidos. El partido se integró muy poco, pero básicamente serían los actuales estados de Baja California Sur y Baja California Norte. En aquel tiempo eran partido norte de Baja California y partido sur de Baja California. Durante el porfiriato, para 1886, se dividió, cambia la categoría de ser de partido distrito. Esto trae cierta relevancia a Baja California porque antes digamos que la capital de la prefectura estaba en La Paz, y Ensenada, o bueno, en aquel tiempo Real del Castillo, formaban parte de una subprefectura, es decir, era como un pequeño municipio de La Paz. Cuando cambia categoría de distrito para 1886, hay un equivalente de gobernador, porque el término no es gobernador, el término es jefe político y militar del Distrito Norte de la Baja California. Aquí la importancia, el primer jefe político y militar con esta nueva categoría se trata de Luis Emeterio Torres, un amigo de cierta manera personal de Porfirio Díaz, que controló Baja California y Sonora. Él fue gobernador de Sonora en varias ocasiones y formó parte del grupo de Torres, Corral y Sábal. Ramón Corral llegó a ser vicepresidente de México durante el porfiriato. Entonces, en aquel tiempo solamente, digamos que la cabecera era Ensenada de Todos Santos, el actual puerto de Ensenada, y Tijuana apenas estaba surgiendo. Tijuana oficialmente surge en 1889, es decir, después de esta categoría, y Mexicali iba a surgir a principios del siglo XX. Entonces no había muchos municipios. De hecho, una de las problemáticas del porfiriato es que precisamente no había muchos pobladores en la Baja California. De ahí que una de las políticas del porfiriato fue continuar con lo que ya había establecido Juárez: las campañas, otorgar los terrenos de la Baja California a compañías deslindadoras, es decir, de bienes raíces, para que éstas promovieran la colonización de Baja California. Ok, también otra pregunta es, ¿cómo surge este cambio de la economía en Baja California? O sea, ¿cómo era antes y durante y después del porfiriato? Bueno, esto no solamente en Baja California, sino a nivel nacional se le dio un apoyo al capital extranjero para que invirtiera y pudiera sacar beneficios tanto a sus países de origen, y en consecuencia también tener beneficios en la población. Baja California se distinguió en el tiempo por algunas pequeñas rancherías, ganadería, pero antes del porfiriato, para 1874, se descubren unos yacimientos de oro en Real del Castillo. Entonces, a partir de ahí, pues se establece una aduana en Tijuana. Pues el auge es muy pequeño, pero lo que nos interesa son no los materiales preciosos que se buscaba en la época del mercantilismo, el periodo de la conquista, la colonia, sino los minerales industriales, es decir, cobre. Baja California, junto con las minas de Cananea y Naco en Sonora, hay una minería muy importante en Baja California, que es la minería del boleo. Estas tres compañías mineras, junto con otras pequeñas, hacen que en el periodo del porfiriato, México, de ser el último productor en cobre a nivel mundial, va a ser el segundo productor a nivel mundial de cobre. Básicamente, con el cobre que se sacaron de estas minas, de Cananea y del boleo, pues se llevó la luz a muchos lugares de Estados Unidos y París también, con cobre mexicano. Entonces es importante. ¿Qué tiene que ver el porfiriato en la organización política actual de Baja California? Bueno, mira, soy historiador y me gusta hacer remembranzas y buscar antecedentes de los periodos actuales.
realmente no hay mucho secuencias del porfiriato, técnicamente, pero por ejemplo, ahí vienen unas paradojas de la historia. Desde hace unos años se permite la reelección en distintos niveles de gobierno, exceptuando presidente de la República y presidente municipal, digo, presidente y gobernadores. Fuera de esos, los otros puestos de elección popular sí pueden ser reelegidos. Aquí viene la pregunta: si el porfiriato se permitió la reelección y hubo una revolución que costó miles de muertos, algunos historiadores calculan la cifra de más de 1 millón de muertos, ¿por qué volvemos a establecer la reelección? No a nivel presidente, no a nivel gobernadores, pero así en las otras. Los argumentos, y son válidos, es que los planes para 3 o 6 años son muy cortos. Sin embargo, esto no significa que tengamos que permitir la reelección. ¿Por qué? Porque tenemos un antecedente histórico que las reelecciones en México y en el resto de América Latina, sean de cualquier carácter, de izquierda o de derecha, no son buena idea. Entonces, esto es un argumento económico. Sí, hay que hacer planes de largo plazo, pero en lugar de hacer planes de largo plazo, permitieron la reelección. Entonces, no es una secuencia directamente del porfiriato, de la cual otras paradojas de la historia. Porfirio Díaz se levanta en armas precisamente en contra de la reelección de Lerdo de Tejada y de Benito Juárez, anteriormente. Después, él respeta esta no reelección al entregar al gobierno a su compadre González, y en ese periodo es cuando se permite, se cambia la ley de hacer una reelección no inmediata. ¿Y después qué pasó? Pues que quitamos eso de la no reelección y lo permitimos. En los documentos oficiales actualmente viene super efectivo, no reelección, este lema que había lanzado Porfirio Díaz y que después retoma Madero. Y ahora, ¿con qué cara los políticos van a decir firmar documentos que digan sufragio efectivo, no reelección? Entonces, no es una secuencia directa del porfiriato, pero es una secuencia del olvido de la historia. Ok, ¿y qué aspectos positivos y negativos dejó el porfiriato de Baja California? O sea, dejando de lado lo económico, ¿qué aspectos positivos y negativos? Bueno, no tanto a Baja California, sino en general a México. Las figuras históricas en la historia oficial a veces me parecen figuras héroes de bronce, héroes inmaculados, como Juárez, a los cuales se les movía el pelo, o malos personajes odiados de la historia que arden en el olvido, como Santana, Iturbide o el mismo Porfirio Díaz. Hay que entender que estos hombres son consecuencia de su momento histórico y de su tiempo, y que son hombres y mujeres, es decir, que son como cualquiera de nosotros, con actitudes positivas y actitudes negativas, con fallos, con errores, pero también con aciertos. Okay. Después de lo que te comento, ¿qué consecuencias positivas? Bueno, empezó el surgimiento de la población. Baja California, durante el porfiriato y los años después, empieza a tener un alto índice de poblamiento. ¿Por qué? Porque básicamente para el porfiriato la mayor parte de la población aquí es de carácter indígena y se impulsa mucho la inversión extranjera. Tenemos rusos molucanes tenemos descendientes de rusos molucanos, porque los rusos molucanos no viven en Valle de Guadalupe, que se instalan precisamente en esa época del porfiriato. Tenemos una migración china que es inmediatamente después del porfiriato, pero es a consecuencia de la Revolución Mexicana y de las leyes antichinas. Muchos alemanes o extranjeros, franceses, también llegan a Baja California, entonces inicia este poblamiento. Entonces, como consecuencia de ese poblamiento, pues la Baja California empezó a crecer, pues, por inversión extranjera. Cosas negativas, ya existía algunas especies de ley seca en los Estados Unidos desde antes de 1911, por ejemplo, en Caléxico ya se prohibía desde 1906, 1908 las bebidas alcohólicas, la prostitución, y entonces en Mexicali sí está permitido. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues la mala fama de las ciudades fronterizas, que se extienden después a otro periodo, al periodo de la ley Bosque, la ley seca, pero que ya tenía sus antecedentes aquí. Otra cuestión, al estar tan lejos de la República Mexicana, realmente éramos una isla, no de forma física, pero sí, digamos que de cierta manera, porque el río Colorado, antes de ser canalizado por inversión extranjera, precisamente durante el porfiriato, pues era un río prácticamente intransitable. Si tú no eres un indígena Cucapá, que conocías pues, cómo bordear los márgenes del río, y en época de crecer el río, prácticamente no podías cruzar y aparte, está el desierto de Alter, de Sonora, todos aislados por esa parte. Por barco se tardaba el viaje más o menos como un mes
nuestras comunicaciones con el interior de la República las hacíamos por Estados Unidos, por el ferrocarril o por el teléfono, nos comunicamos con el resto de México, pero a través de cruzar Estados Unidos para después conectarnos con el resto de México. Entonces, en esta época, pues se va a empezar a consolidar un poco el Estado-Nación. Una de las cosas que trajo el porfiriato a nivel nacional fue la consideración económica. Por primera vez, el gobierno de México durante el siglo XIX tuvo un superávit, es decir, que recibió más ingresos de dinero que gastos que hacía. O sea, Limantur, el ministro de Hacienda, llegó un día con Porfirio Díaz y dijo, ¿sabes qué? Tenemos más dinero de lo que gastamos. Entonces, es un beneficio. ¿Qué otra cosa hubo? Pues la llamada Pax Porfiriana, que no es una paz así total, pero comparado con lo que existía en el siglo anárquico, en la etapa anárquica anterior, pues sí, es decir, Luis González lo maneja de una mejor forma que yo. O sea, pasamos de estar totalmente despiertos en la noche a tener un sueño más o menos interrumpido por cualquier ruido, pero al final cuenta el sueño. Entonces, esta paz porfirista, pues, impulsó la inversión de capital. Antes la gente no quería venir a México porque México era muy violento, era violento, y entonces, pues esto orientaba a los capitales. La aplicación de las leyes de reforma, las cuales Porfirio Díaz las dejó en la ley, pero no las cumplió, también permitió la inversión de capital extranjero. Entonces, sin embargo, la figura de Porfirio Díaz ha sido desnotada precisamente porque el movimiento revolucionario, que una vez que se consolida, te va a explicar pues, validar su toma del poder. Es decir, el gobierno pasado era muy malo, malo, dictadores, porque ahora yo te traigo no la democracia, sino un poco de mayores hechos, que sí los trajo la revolución, no estoy militando la revolución, pero el personaje de Díaz o la etapa del porfirismo no es exactamente ese villano que nos han contado ese dictador militar. Si hubo alguien que destruyó el ejército antes que los revolucionarios, fue el mismo Porfirio Díaz, porque él mismo había sido militar y tenía miedo o temor de que sus compañeros militares se le fueran a rebelar como él lo había establecido. Entonces lo que hizo fue, los fue quitando del camino poco a poco, otorgándoles beneficios económicos y alejándolos de los cuarteles. Entonces, mientras los militares tuvieran su sueldo, pues no se iban a rebelar. Y tuvo pues, problemas con dos ejércitos, el ejército porfirista, que lo había apoyado en la rebelión de Tuxtepec y la Noria, y el ejército de Lerdo o de Benito Juárez. Entonces, fue el desaparecido. Sin embargo, en la historia nos hemos visto como este personaje siempre disfrazado militar, con más medallas por todas partes, un Bismarck, región 4, un Bismarck mexicano, blanqueado hoy por Carmelita Romero de Rubio, su última esposa, y bueno, es la figura que nos hemos. Ok, y entonces, tomando en cuenta todos estos aspectos, usted que como su opinión personal, que la revolución fue bueno que viniera la revolución y que acabara con el porfiriato? Mira, son buenos los cambios, pero la revolución a fin de cuentas va a ser un cambio violento y no va a ser un cambio dirigido, me gustaría que las revoluciones fueran realmente establecidas desde las bases. Sin embargo, si tú ves todos los personajes revolucionarios, y eso incluyendo a los más populares, diciendo Villa, Zapata, ellos no solo pertenecen a las clases más bajas, pertenecen a clases medias. Okay, la revolución las hacen las clases medias porque son los que tienen la forma de saber que puede haber procesos de cambio. Okay. ¿Por qué se da este cambio violento? Porque se cierra. Hay un crecimiento económico, empieza a haber una caída, pero básicamente un estancamiento. Hay gente que empieza a tener de clases sociales económicamente bien, pero no tiene acceso al poder político. Entonces, es esta clase, los reyistas de Bernardo Reyes, que era un grupo militar, los maderistas, que al final de cuentas agarraron los reyistas, inclusive los hermanos Flores Magón, los más radicales, pertenecían a las clases medias. No es una revolución de carácter obrero, no es una revolución de carácter socialista. Sin embargo, los logros de la Revolución Mexicana es la Constitución de 1917, una constitución súper, ultra radical para la época. No hay ninguna constitución, la Revolución Rusa, los soviets todavía no existen. La Constitución del 17 es la más radical para esa época. ¿Por qué? Porque establece los derechos humanos que la Constitución de 1857 no los tenía. También establece pues, el derecho a huelga, el derecho a seguridad social, la prohibición de trabajo infantil, un montón de cosas que ninguna constitución de esa época tenía. De hecho, la constitución alemana es una copia después de la constitución mexicana. Después de la Primera Guerra Mundial, la constitución de Weimar es copia de la constitución mexicana. Entonces, ¿por qué? Porque es muy radical para su época. Ahora bien, la constitución se queda así,
como la del 57. No se van a cumplir todas las leyes que están ahí. Y es muy interesante porque en cierta manera sí hay influencia de los constitucionalistas de sus lecturas de juventud y que habían leído algunos de los constitucionalistas en su juventud, el grupo sonorense, que no es el más radical, pero que establece la Constitución, pues había leído a Regeneración en su juventud, es decir, las ideas anarquistas de los Flores Magón, que paradójicamente, al ser anarquistas y no creer en Estado, forman parte ahora de un Estado-nación. Ok, se dice que la Revolución Mexicana empezó aquí en Baja California y quisiéramos saber si eso es cierto y qué personajes bajacalifornianos intervinieron en ello. Mira, dependiendo de la versión de los historiadores, como se comenta, por ejemplo, está la rebelión de Manuel Márquez de León, pero esa fue en 1879, es decir, cuando el Porfiriato todavía no estaba afianzado. Entonces, algunos historiadores dicen, esta rebelión, que es precursora de la revolución. No, Márquez de León es otro de los tantos compadres que Porfirio Díaz los descartó. Pero después, en la Revolución Mexicana, hay una revolución, bueno, un movimiento armado, no considero revolucionario, al final de cuentas el movimiento armado aquí en Baja California fracasó, pero es que la Revolución Mexicana no es un ente a sí mismo, son revoluciones regionales por motivos muy concretos que ocurren en esta región. La revolución de Villa es muy diferente a la revolución de Emiliano Zapata o a la contrarrevolución de Félix Díaz, o sea, todos representan ciertos intereses. Lo que pasó en Baja California es un caso muy particular, porque la Revolución Mexicana aquí, al menos en su primera etapa, en la de 1911, no viene de los grupos mexicanos, sino viene de los Estados Unidos. Y aquí hay que entender todo el proceso histórico que está ocurriendo. Es polémico para Tijuana, bueno, para algunos sectores de Tijuana, hablar sobre los hermanos Flores Magón porque los consideran traidores a la patria. Al ser ellos anarquistas, ellos no tienen patria. Y al momento de que son diferentes a Madero, sí forman parte de la clase media, pero no de la clase hacendada, como era Madero, y al ser críticos del sistema, no solamente con la Asociación Presidencial de 1911, sino con El Hijo del Aguizote, Regeneración o los diferentes periódicos que me publicaron, ellos fueron reprimidos. Les tocó conocer, básicamente, yo siempre hago esta burla, consiguieron un paquete de cárceles. O sea, conocieron Santiago Tlatelolco, la cárcel de Belén, Lecumberri no la conocieron porque no la inauguraron, pero sí San Juan de Ulúa, y este paquete incluía cárceles en otros países, cárceles en Canadá, cárceles en Texas y cárceles en Los Ángeles. Al final, cuando se encontraron ahí. Ellos se radicalizan al momento con toda esta represión y forman el Partido Liberal Mexicano. Ahora bien, hay que entender también lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una fuerte historia de luchas sindicales, las cuales solo pocos historiadores han trabajado. Hay un grupo de carácter sindical anarquista que viene siendo la IWW, que no es ninguna asociación de lucha libre, es la International Workers of the World. Estos son importantes no solo en California, sino también inclusive en Chile. Pero en California empiezan a organizar muy fuertemente. Al momento de que simpatizan con las ideas de Flores Magón, mucha de esta gente se va a unir al movimiento de la revolución. También hay maderistas, también y también hay filibusteros. No vamos a negar que entre todo este montón de gente había gente que quería repetir lo que había ocurrido en Texas en 1836 y lo que históricamente había afectado a Baja California y Sonora. 1853, William Walker invade Baja California y decreta la República de Baja California y después la República de Sonora. Pierde totalmente contra Antonio María Meléndez y Castillo Negrete, que lo ponen una corteza. Años después, durante la Guerra de Reforma, Juan Napoleón Sherman también invade la Baja California, apoyando la región de Utah, pero consideran que es una invasión filibustera. Por esas mismas épocas, Henry Crabb y Roussel de Bourbon invaden Sonora. Entonces, todos esos intentos son de filibusteros, es decir, piratas que quieren apropiarse de sus territorios, es decir, decretar una república y después anexarse a los Estados Unidos. También para 1881, ya en plena porfiriato consolidado, una compañía inglesa que tenía los terrenos concesionados de Baja California intenta hacer también un proyecto filibustero. La prensa norteamericana lo saca a colación y bueno, no quedó más ahí. Pero todos los años, en los periódicos locales y en los periódicos de San Francisco y San Diego, que son los que llegan a Baja California, aparecen las noticias. Sale un barco con gente armada. Pensamos que son filibusteros y van a apoderarse de la Baja California o de la isla Guadalupe o de Sonora. Entonces, si bien en la práctica esto ya no pasa, están todas las noticias. Entonces, para la gente local que no leía Regeneración, que estaban viviendo ciertas bonanzas, al momento de que ven
a un grupo que después tomar Mexicali, que en el grupo de Mexicali hicieron todos mexicanos o mexicoamericanos, gente que había de familia mexicana, pero que habían crecido en Estados Unidos. Pero ese grupo empieza a llenarse de extranjeros y entonces después, no sé, se les antojó pan en Tecate, fueron a tomar Tecate y después vienen el 8 y 9 de mayo a tomar Tijuana, donde todos los militares rebeldes, en aquel tiempo militares rebeldes, y son los que se establecen en los documentos oficiales, revolucionarios o rebeldes, no filibusteros, después a los pocos meses, a los pocos días se cambia el término filibusteros, vienen a tomar Tijuana, pues la gente que ahí está viviendo en Tijuana ve que es una bola de gringos, ve que el ejército